Estábamos entonces en Romanos capítulo 3 versos del 1 al 8, ahí donde estuvimos leyendo. Gracias. ¿Y yo? Ah, ¿Es agua de sabor? sí. Ah, ya. Agua de afuera. Es la llave, ¿ah? Ya. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Esta es la segunda parte del sermón que comenzó hace 2 domingos atrás. Y en la primera parte de este sermón dijimos que durante toda la historia el hombre ha cuestionado lo que Dios dice y lo que Dios hace. La palabra verdadera de nuestro Señor no es agradable para un corazón que está lejos de Dios. La palabra del Señor confronta nuestra realidad y nos hace ver quiénes somos realmente. Es por esto que por medio de muchas preguntas y cuestionamientos queremos juzgar a Dios y ponerlo en el banquillo de los acusados. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos cuestionado a Dios por lo que ha hecho. ¿Por qué, Señor, me hiciste esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hemos cuestionado al Señor. En Juan 8, capítulo 3, Juan 8, del versículo del 3 al 6, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este es un ejemplo de cuando intentaron acusar y juzgar a Cristo. Ellos se tomaban de la ley de Dios para intentar acusar a Jesús. Y lamentablemente muchas veces nosotros tomamos la misma palabra de Dios para cuestionarlo a Él. Y en los versículos centrales de este sermón, en Romanos 3 del 1 al 8, dijimos que estamos en presencia de un juicio a Dios, un cuestionamiento a lo que Él ha dicho y hecho durante la historia, un cuestionamiento al Evangelio de Cristo. Como en todo juicio se presentan cargos contra los acusados. En este caso encontramos algunas de las acusaciones que se le quieren hacer a Dios. Y la semana antes pasada, hablamos de 2 cargos que se presentaron contra Dios. Y la primera acusación era que si alguien del pueblo de Israel, el pueblo cierto escogido por Dios, no ha creído en Dios, es porque Dios es infiel. Y llegamos a la conclusión de que eso era una mentira. Y rechazamos esa acusación porque la fidelidad de Dios está por sobre lo que nosotros podamos hacer. Si un hombre que ha recibido la palabra no cree en Dios, no es porque la palabra del Señor sea falsa o porque Dios sea infiel, sino porque el hombre ha decidido continuar en su mentira y no quiere creer en la verdad del Evangelio. Entonces, la infidelidad de alguien, por ejemplo, del pueblo de Israel, de alguien que forma parte, ¿cierto?, de aquella nación especial, si esos se pierden, si ellos toman la decisión de no seguir a Cristo, no es porque Dios sea infiel, sino porque ellos mismos han rechazado el Evangelio. La segunda acusación que vimos era que Dios es injusto cuando castiga, porque lo malo que hago lo hace quedar a Él como el más bueno y justo. Esta segunda acusación que se levantó contra Dios también se cayó
porque Dios es juez justo y todas sus obras son hechas con justicia y perfección. Este juez justo un día juzgará al mundo por su palabra que es fiel y verdadera. La injusticia, los pecados de los hombres jamás harán resaltar la justicia de Dios. Nuestro pecado jamás hará resaltar lo bueno que es Él. Porque esas mismas injusticias, el mismo pecado de los hombres que han rechazado el Evangelio, es lo que los va a llevar a la condenación. Al final, el hombre con su pecado no le hace un favor al Señor. Sin embargo, para el pueblo escogido de Dios y para todos los que creen en Él, Él ha hecho notar y resaltar su compasión y justicia al enviar a su Hijo. Este Dios justo entregó a su Hijo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Él. Y en esta segunda parte de este sermón hablaremos de dos acusaciones y cuestionamientos contra el Señor que están en los versículos 7 y 8. Y vamos a ver si es que estas acusaciones realmente tienen algún peso contra el Señor o no. La acusación número 3 nos dice lo siguiente: Dios no me debería tratar como pecador, porque mi mentira le ha ayudado a que su verdad sea mucho más clara, y además con eso recibe gloria. Esta es la acusación número 3 contra el Señor. El verso 7 lo dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta tercera acusación nos dice que Dios no debería juzgar a las personas como pecadores, debido a que las mentiras lo que hacen es hacer que la verdad de Dios se destaque, y así Dios es glorificado. Este cuestionamiento a Dios tiene mucha relación con el cuestionamiento anterior, que decía que Dios no debería juzgar a los pecadores, porque el pecado lo que hace es resaltar, ¿cierto?, cuán bueno y justo es Dios. Eso es lo que nos decía la acusación número 2. Pero esto que está acá, este pensamiento, es una desfachatez contra el Señor. En otras palabras, lo que este verso 7 quiere decir es: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Con esta objeción se pretende cambiar la actitud de Dios contra el pecado. Lo que el hombre le dice a Dios con esta acusación es lo siguiente: Dios, mi mentira te ayuda, mi mentira aumenta tu gloria, y aún así me condenas como pecador, aún así me condenarás si mi pecado te da gloria. Pero la realidad es que Dios no va a cambiar su actitud en contra del pecador mentiroso que tiene el corazón duro contra Dios. Dios aborrece la mentira y aborrece a los que practican la mentira. Miren lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 5, del 5 al 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Señor aborrece a los que hacen la maldad. El Señor aborrece al pecador. Proverbios 6, del 16 al 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces Dios no cambia su actitud contra el pecado y el pecador. El hombre con las mentiras no le hace ningún favor a Dios. Y recordemos también que una mentira provocó que el hombre desechara a Dios para vivir en la mentira del pecado. ¿Y a qué mentira nos referimos? A la mentira que el diablo le dijo a la mujer en el huerto del Edén. Miren lo que dice Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La mentira que el diablo le dijo a nuestros padres en el huerto del Edén es lo que hace que los hombres y mujeres hoy en día prefieran la mentira del diablo y las mentiras que nosotros mismos creemos. Todas las mentiras en verdad lucen muy bien, pero la verdad de Dios es lo único que puede traer libertad a un corazón preso por las mentiras. Eso es lo que el Señor hace: darnos libertad de todas las mentiras que escuchamos en este mundo.
Cuando nosotros comenzamos, ¿cierto?, el servicio, cantamos de que al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y esa canción está basada en lo que dice acá Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y aquí les dice ese versículo famoso que nosotros conocemos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces nosotros malinterpretamos ese versículo y creemos que tiene que ver con decir la verdad dura a la gente y eso lo va a hacer libre, pero eso no tiene que ver con eso. Y dice aquí, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que el ser humano no es libre en realidad. Es decir, que el ser humano no tiene libre albedrío, porque está esclavo del pecado. Y aquí la palabra lo dice. Estos judíos le dijeron al Señor, oye, pero somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Pero el Señor les dice, de cierto digo, pongan atención en esto, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. De aquí sigue hablando, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí está la respuesta del versículo 32, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, es por eso que la mentira jamás va a traer ningún beneficio a Dios. Dios no necesita las mentiras de los hombres o del diablo para hacer resaltar su verdad. Porque cuando Cristo vino, Él no usó las mentiras de los hombres para resaltar su verdad, sino que se mostró a sí mismo como la verdad que hace libre a los hombres. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mismo es la verdad, y aquellos que no crean en esta verdad serán condenados como pecadores delante de Dios. Lo único que puede esperar aquel que sigue la mentira es que no verá la vida que Dios da por medio de Cristo, porque con sus mentiras y por no creer al Evangelio no está ayudando a Dios, ni tampoco dándole gloria a Dios con su mentira, porque la gloria del Señor no varía, tampoco cambia y tampoco aumenta. Su gloria es eterna, y ningún pecado o mentira puede hacer que su gloria se manifieste con mayor poder. Nosotros podemos estar diciendo gloria a Dios todo el día, pero eso no va a hacer que Dios sea más glorioso o menos glorioso. Podemos pecar y vivir una vida contra el Señor, pero eso tampoco va a hacer que Dios sea menos glorioso o más glorioso. ¿Por qué? Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, la Nueva Biblia de las Américas, la versión. Dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es decir, la gloria del Señor no es aumentada por ninguna acción, buena o mala, santa o injusta. La gloria del Señor, su honra, su honor, no cambia, porque Dios no cambia y es siempre el mismo. Nosotros cambiamos, a veces cambiamos para bien, a veces cambiamos para mal, pero nosotros estamos cambiando. Pero el Señor no cambia, y eso es algo que nosotros no, cuando estemos en su gloria vamos a llegar a entender, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No vemos a un Dios distinto en el Antiguo Testamento y a otro Dios distinto en el Nuevo Testamento, sino que Dios es el mismo. Por lo tanto, podemos decir que esta acusación y cuestionamiento contra el Señor también es falsa, porque Dios no usa la mentira de los hombres para mostrar su verdad y aumentar su gloria,
y tampoco dejará de juzgar a los hombres como pecadores si ellos siguen en su pecado y no se vuelven al Evangelio. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cualquier persona que no crea en Cristo dice que la ira de Dios está sobre él. Primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que esta persona que quiere que el Señor no lo trate como pecador, bueno, la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado contra Dios. No hay ninguno que sea perfecto, no hay ningún hombre nacido de mujer que sea perfecto. Ninguno de nosotros. Esto es lo mismo que le dijeron los judíos a Jesús: no tenemos pecado, no somos esclavos del pecado, siempre hemos sido libres. Pero en realidad solo creer en el Evangelio trae verdadera libertad a los hombres. Eso es lo único que nos va a traer la verdadera libertad del pecado. Porque la libertad que Cristo nos ofrece no es una libertad para hacer lo que queramos en el culto, o saltar, gritar, como hoy día se ve en eventos de jóvenes. No tiene que ver la libertad con eso, sino que es la libertad para ser libre del pecado y ser para Dios. Y sin creer en el Evangelio, el hombre está preso en la cárcel del pecado, esperando la condena por sus pecados. Pero Dios le muestra a todos estos presos su gracia a través de Jesús. Y si hoy te sientes preso, clama a Cristo y Él abrirá la prisión de tu corazón y serás libre para Dios. Si hoy tú te sientes preso en tu pecado, clama a Cristo y Él abrirá la prisión de tu corazón y serás libre para siempre. Por lo tanto, esta acusación es rechazada tajantemente porque sabemos que el hombre es pecador y el Señor es verdadero y justo. Amén. La acusación número 4 nos dice que Dios está obligado a bendecirme, aunque no crea en Él, aunque viva lejos de su justicia y aunque prefiera la mentira antes que su verdad. Romanos 3:8 nos dice: ¿y por qué no decir? De aquí Pablo abre un paréntesis: cómo se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. En esta última acusación contra Dios vemos una de las creencias más peligrosas que el hombre sigue y ha vivido durante toda la historia. En este caso, el apóstol Pablo habló de cierto grupo de personas lejos de Cristo que los calumniaban a ellos y decían que el mensaje de Pablo y los hermanos de ese tiempo era un mensaje de libertinaje. El libertinaje tiene que ver con vivir una vida sin freno alguno y haciendo aquello que se nos dé la gana. Y en este cuestionamiento que se plantea contra Dios y su evangelio es que el hombre debe hacer el mal para que le vengan cosas buenas. Pecar para ser bendecido, porque Dios es tan bueno y misericordioso que no trata a los hombres como pecadores. Por lo tanto, Dios está obligado a bendecirme, aunque no crea en Él, aunque viva lejos de su justicia y aunque prefiera la mentira antes que su verdad. La gente de aquel tiempo acusaba a Pablo y a los predicadores de ese tiempo que el mensaje de ellos era: no importa cómo vivas, Dios convierte lo malo en bueno, tus pecados en bendiciones y tus mentiras en premios. ¿Acaso no es esto lo que el mundo nos predica hoy día? Vive como quieras, Dios te bendecirá. Dios es tan rico en misericordia que puede bendecirte aunque no vivas para Él. Dios es tan fiel que aunque no creas a su verdad, también te va a prosperar. Eso es lo que el mundo nos dice. Vive como quieras, no importa Dios, no importa la verdad de la Biblia. No, vive como quieras, Dios te va a bendecir porque Dios es un Dios lleno de gracia y de amor. Sin embargo, aunque este mensaje parece genial y atrayente para nuestra carne, la verdad de Dios es que es imposible que alguien que vive lejos del Evangelio sea bendecido por Dios. Es imposible. Y una persona podría tenerlo todo: riqueza, dinero,
poder, fama, lujos, mujeres, éxito, pero eso no es una bendición de Dios. Algún pecador podría jactarse y decir, he hecho todo lo malo, me he portado mal, pero aún así el Señor me ha bendecido. Eso es algo que es imposible. No hay bendiciones fuera de Cristo. Todo fuera de Cristo es una ilusión. La mentira del diablo nos dice, haz el mal para que te vengan bienes. Y esto fue lo que el diablo le dijo a la mujer en el huerto del Edén. Y volvemos a Génesis capítulo 3. Miren lo que el diablo le dijo a la mujer ahí en Génesis capítulo 3, versos del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La promesa mentirosa del diablo fue que si desobedecían a Dios, serían bendecidos, serían como Dios y no morirían. Sin embargo, Dios le había dicho cuál era el medio por el cual serían bendecidos. Y el medio por el cual el hombre sería bendecido en el huerto era obedeciendo a lo que Dios les había dicho, obedeciendo a la verdad de su palabra. Esto fue lo que el Señor les había dicho. Ahí en Génesis 2, 16 al 17 vemos el mandato de Dios para el hombre. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios en ningún momento les dijo, haz lo malo y te bendeciré, sino que les dijo, haz lo malo y vas a morir. Nadie que haga lo malo toda su vida delante de Dios será bendecido. Ninguno que obedezca a la mentira del diablo y rechace el evangelio será prosperado. ¿Por qué? Porque Dios no pasa por inocente al culpable. Nahum, un profeta menor, en el capítulo 1, verso 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marchan en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Cuando llegue el día final, en el cual todos estén delante de Dios, nadie va a ser tonto a Dios. No habrán colados, no habrán beneficios para los que lleguen temprano, tampoco para los apitutados. Si el hombre se presenta ante Dios sin haber creído en el glorioso evangelio, Dios lo va a condenar justamente, porque Dios no bendice a aquellos que hacen el mal, sino a aquellos a quienes Él ha amado y que son sus amigos. Ahora bien, aquellos que hemos creído en Cristo, ¿acaso no hemos pecado contra Dios? ¿Somos realmente inocentes? Porque el texto dice que Él no tendrá por inocente al culpable, y a la luz de nuestras obras diarias, que también incluyen pecado, no podríamos considerarnos totalmente inocentes. ¿Estamos fritos o qué? No, porque hace más de 2000 años Dios envió a su Hijo inocente sin pecado para que llevara el pecado de todos los culpables de su pueblo que merecían morir. Miren lo que dice Isaías 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Segunda de Corintios 5:21, la Nueva Traducción Viviente nos dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La Reina Valera dice que Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros. Primera de Pedro 3:18, la Nueva Traducción Viviente también dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Es por esto que la única vía para ser bendecidos por Dios es creyendo en el Evangelio de su Hijo. No hay mayor bendición que estar en Cristo y que Dios perdone nuestros pecados. Nos puede faltar todo en la vida. Nos puede faltar trabajo, dinero,
Pero teniendo a Cristo, ya no nos hace falta absolutamente nada. Nosotros ahora estamos bien acá, cómodos. Pero hay hermanos en otros países que están siendo perseguidos por causa de su fe. Que no tienen que no están pensando en otra cosa que no sea su familia, porque están presos, muchos de ellos esperando su condena. Pero tienen todo, lo tienen todo, tienen a Cristo. Algunos podrían confundir esto con una excusa para pecar. Algunos podrían decir, bueno, ya que he creído en Cristo puedo darme ciertas libertades, ya que Dios me perdona. Pero eso también es una mentira, y aunque en nuestro caminar con Cristo pecaremos muchas veces, la gracia de Dios jamás será una razón para pecar, sino una razón para amar más a Dios a pesar de los pecados que podamos cometer. Por eso a Pablo lo acusaban de predicar, hagamos males para que nos vengan bienes o pequemos para ser bendecidos. A Pablo le decían eso. Tu mensaje es ese. Los oyentes que no conocen la verdad del Evangelio a menudo malentienden la gracia de Dios como un boleto para hacer lo que quieran, pues de todos modos la gracia de Dios los perdonará. Pero el Evangelio no nos lleva a eso. Alguien podría decir, oye, pero si yo en Cristo estoy seguro, así que hagamos lo que queramos, si total el Señor nos ama, pero no es así. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad, esta verdadera libertad que hoy tenemos en Cristo, no es un pretexto para hacer lo malo. No es un pretexto para decir, puedo hacer lo que quiera, total el Señor me perdona, no. Sino que la libertad de Cristo, la libertad que Cristo nos da, no es una libertad para volver a ser esclavos del pecado, para ser esclavos de las cosas de antes, sino para vivir como esclavos de Dios y su verdad. Es decir, que esta libertad que tenemos en Cristo en realidad es una esclavitud a Dios. Porque aquí, cuando la Biblia nos habla de ser siervos de Dios, es ser esclavos de Dios, es ser sus esclavos. Y el deseo de Dios es que los hombres ya no sean más esclavos del pecado y que por medio de su gracia sean esclavos de él. Porque hay muchos que están dentro de la iglesia, pero viven libres para pecar y no para servir a Dios. No debemos ser ni siervos ni del pecado ni de los hombres. Debemos ser siervos de Dios. Debemos ser esclavos del Señor. Por lo tanto, es imposible que Dios nos guíe a hacer el mal. Jamás podemos decir eso. Incluso podríamos llegar a decir y confundirnos, gracias a Dios por el pecado que cometí en el pasado, porque esto me trajo a ti. No. Ese es un pensamiento erróneo también. No fue el pecado lo que nos trajo a Dios, sino que fue Dios quien nos llevó a su Hijo y por medio de Él lo pudimos conocer. Juan 6:44 dice, Jesús ahí hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús estaba diciendo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no me atrae, no lo atrae a mí. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Nuestro pecado no nos llevó a Dios, sino que fue la gracia de Dios lo que nos llevó a Él. Mientras estemos en esta vida vamos a pecar, porque nuestra naturaleza está caída. Pero en Cristo ya no somos esclavos del pecado y hay gracia y perdón disponible para sus hijos. Ya no somos esclavos del pecado, podemos decir que no al pecado, pero no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios en nosotros. 1 Juan capítulo 1, versos del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es por esto que esta acusación contra Dios de que debe bendecir al hombre no importando cómo vive, lo que cree y lo que hace, es falsa. Porque Dios no bendice a los que lo odian y tampoco premia
los pecados de los hombres. Él juzgará a todo aquel que no crea en Él, y salvará a aquellos a quienes Él ha llamado y escogido por su gracia y amor. Por lo tanto, esta acusación también es falsa. Podemos decir entonces que todas las acusaciones que se levantaron en este juicio contra Dios son falsas. Y creemos que cualquier cuestionamiento que se levanta contra el Señor cae, porque nadie puede cuestionar al Creador, Dios y Rey de todas las cosas. Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie lo puede cuestionar. Nadie lo puede poner en tela de juicio. Menos nosotros que somos su creación. Pensemos en el alfarero. Pensemos en una persona, ¿cierto?, que hace vasijas de barro. El barro jamás va a decirle al alfarero: oye, ¿por qué me estás diciendo así? No quiero que me hagas así. Las vasijas que somos nosotros no podemos cuestionar a nuestro alfarero perfecto. Él tiene el control de todas las cosas. Y aquí volvemos a nuestro texto principal, ahí en Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta palabra nos dice que el Señor siempre va a demostrar su verdad, porque todos los cuestionamientos provienen de nosotros, que somos mentirosos. Dice aquí: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros somos mentirosos. Incluso nuestros propios cuestionamientos contra el Señor son inválidos, porque la mayoría de ellos provienen de las ideas que este mundo nos enseña cada día en la televisión, las redes sociales y cualquier fuente de mentiras que se alejan de la verdad de Cristo. Además, todo lo que decían de Dios y de Cristo era mentira. ¿Se acuerdan de los cuestionamientos que veíamos contra Jesús? Que, oye, ¿qué hacemos con esta mujer adúltera? Todo eso era mentira, porque ellos estaban intentando pillar y juzgar al maestro. Juan 8, 39 al 47 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Él les estaba diciendo: ustedes quieren matarme. Ni siquiera querían juzgar al Señor, ni siquiera querían ponerlo a juicio y llevarlo a un tribunal, querían matarlo. Eso es lo que querían hacer con él. Pero él les decía: ustedes quieren matarme, yo les he hablado la verdad, lo que he oído de Dios. Y eso no fue lo que hizo Abraham, porque Abraham, recordemos que él creyó en el Evangelio. Y él sigue diciendo: Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí el Señor les dice esta verdad dura en su cara: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque ellos querían matarlo. Y el deseo de estos judíos era matarlo, y el diablo ha sido homicida, ha sido asesino desde el principio. Y dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de las mentiras. Cualquier mentira que usted escuche, cualquier mentira que usted cree en su mente, es una mentira del diablo. Y a mí, dice el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Todas las mentiras que hemos creído, inventado o escuchado provienen del diablo, que desea que no obedezcamos a la verdad
del Evangelio. Estos judíos no solamente querían juzgar a Jesús, sino que querían también matarlo. Pero sin embargo, la verdad del Señor siempre va a ganar, porque Dios es verdad, Dios es verdadero, y todos los hombres somos mentirosos. La única forma de que vivamos en la verdad es creyendo al Evangelio y arrepintiéndonos cada día de prestar oído a las mentiras del diablo y del mundo. Y el Señor nos ha demostrado que ha ganado este juicio y que ninguna objeción es válida contra él. Por lo tanto, el llamado del Señor para nosotros es el siguiente. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 17 al 25 dice: y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, recordemos que el juicio de Dios no tiene que ver con estatus social, sino que Él va a juzgar a todos según sus obras. Y Él nos dice: condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, el tiempo que estemos acá, porque somos peregrinos en este mundo, somos extranjeros, conduzcámonos en el temor del Señor. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con cosas corruptibles. Nadie pagó una gran fortuna, nadie pagó con oro, con plata nuestra salvación. Sino que dice acá: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Un cordero inocente y sin pecado ha dado su vida por nosotros, para que andemos en su verdad. Este rescate nos lleva a entender que es imposible andar en su verdad si no es con su ayuda. No podemos caminar en la verdad de Dios si no le pedimos ayuda a Dios. Es imposible. Porque hoy día usted prende el televisor y hay mentiras. Ve el Facebook, hay mentiras. Ve el Twitter, hay mentiras. Ve el WhatsApp, hay mentiras. La única verdad proviene de Dios. Por eso clamemos a Dios para que nos ayude a andar en su verdad, a confiar en su fidelidad, y así poder vivir para su gloria, así poder ser siervos para su gloria, como le hemos cantado también. Dios ha ganado y ganará cualquier juicio, porque Él es verdadero. Y nos pregunta en esta mañana: ¿cuál es la mentira que hoy estás escuchando? ¿Cuál es la mentira que hoy hemos estado escuchando? ¿Acaso creemos que podemos ser bendecidos lejos de Dios? ¿Acaso creemos que una vida de pecado nos llevará a la vida eterna? ¿Acaso pensamos que podemos cambiar por nuestras propias fuerzas? ¿Acaso podemos vivir una vida en Cristo sin hablar con Él y aprender de Él? Cualquier mentira, hermanos, que hoy esté en nuestro corazón, entreguémosla a Dios y volvamos a Él por medio de su fuerza, a vivir para su gloria y a caminar en su verdad. ¿Cuál es la mentira con la cual estás luchando hoy día? ¿Cuál es esa mentira que quizás te tiene atado ahí y que no te permite avanzar? Entreguemos cualquier mentira que haya en nuestro corazón. Quizás estamos queriendo ser felices, pero lejos de Dios. Es imposible. Queremos ser bendecidos lejos de Dios. Queremos que nuestro matrimonio sea fructífero y bendecido, pero no de acuerdo al diseño de Dios. Imposible. Queremos crecer en el Evangelio, pero no estamos esforzándonos por orar, por conocer a Cristo. Eso también es una mentira. No podemos, hermanos, seguir a la mentira. Debemos seguir a la verdad del Evangelio. ¿Pero por qué debemos hacerlo? Porque un cordero sin mancha, un cordero inocente, pagó el precio por nosotros, para que vivamos y caminemos en la verdad de su Evangelio. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.